Sí, sí. Gracias, Alejandra, por ahí encender la cámara. Me gusta sentirme acompañada, así que les voy a agradecer si pueden encender sus cámaras. Bueno, para el día de hoy les preparé el primer folleto que tiene que ver con la tarea que les dejé el día de ayer. Entonces vamos a tratar la manera de ir abocándonos y establecer los puntos y las definiciones que vamos a mantener. Les coloqué un ejemplo de cada uno para que sea más fácil poder organizarnos, y también recuérdense que el día de ayer yo les indicaba que era necesario que ustedes realizaran esta tarea juntamente con los artículos del código que indicamos, porque de los folletos va a ser el contenido del examen. Entonces, por favor, vamos a ir leyendo, ejemplificando, y cualquier duda vamos pausando y vamos explicando. ¿Alguna duda en la temática? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, Víctor, está bien, gracias. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, voy a solicitar el apoyo de cada uno de ustedes. Yasmín, gracias por encender la cámara. Willy, Alejandra, Edgar, Jeremías, estoy muy agradecida. Entonces, vamos a empezar con Yasmín. Este va a ser el tipo de folletos que voy a estar colocando por cada una de las unidades para que sea mucho más fácil poderlo visualizar, y se los voy a enviar al finalizar la clase a la página para que ustedes lo puedan. Vamos a ampliarlo un poquito más para que ustedes lo puedan visualizar, me puedan apoyar con la lectura. Y creo que ahí estamos bien, ¿les parece? Gracias, Sí. Bueno, licenciada. ya Estamos bien. ok. Ahí está, está claro. Gracias, gracias. Vamos entonces, Yasmín, por favor. Lectura de lo que es el patrimonio y la definición y las doctrinas que le voy a colocar acá. Ok. Patrimonio y bienes. Del patrimonio es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona, deudas y obligaciones de índole económica. Tienen un valor económico y pueden ser objeto de transmisión. Definición. El patrimonio es la suma de todos los activos pasivos y pasivos que pertenecen a una persona individual o jurídica. Doctrinas. Una de las doctrinas es la teoría clásica o del patrimonio personalidad. Este sostiene que el patrimonio es inseparable de la persona. Cada individuo tiene un patrimonio que lo identifica y lo acompaña a lo largo de su vida. Un ciudadano tiene su casa, su auto y sus deudas. Todos forman parte de su patrimonio personal. Gracias, Yasmín. Vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, vamos a entender por patrimonio todo el conjunto de bienes que puede tener cualquier persona, y eso incluye, cuando hablamos de bienes, muebles, inmuebles, toda la clasificación que ustedes ya leyeron, y establece créditos y derechos. Vamos a estar determinando estos créditos y estos derechos como todo lo que esté a favor de una persona específica, y todo lo que ella crea. Aquí incluimos las deudas, incluimos las obligaciones también de índole económico, porque para poder establecer el patrimonio es como que hiciéramos un balance de los activos y las obligaciones. Entonces tendríamos un patrimonio neto, pero el patrimonio en sí lo conforman todos los bienes y derechos y todas las deudas y obligaciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Veamos entonces, muy bien, activo y pasivo que pertenece a una persona que puede ser individual o jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre la persona individual y la persona jurídica, Jeremías? Yo digo, licenciada, que la persona jurídica acá en este caso sería lo que manejan las organizaciones, digo yo, una personería jurídica, y la persona personal, que sería yo, no sé si estoy mal, o un abogado.
Ok, vamos a ver, Claudia, levantó su mano. Buenas noches, licenciada. Sí, era lo que creo que lo que dijo el compañero, ¿verdad? Que cuando hablamos de una persona individual, pues se está hablando de un ser humano, ¿verdad? Y la personalidad jurídica, creo que se puede ser una entidad, ¿verdad? Legal. No sé si estoy bien ahí. Claro que sí, están básicamente los dos es correctos. Cuando hablamos de una persona individual, somos nosotros, cada uno de nosotros, que al cumplir los 18 años somos sujetos de derechos y obligaciones. Y cuando hablamos de personas jurídicas, son todas aquellas agrupaciones que se crean para dar nacimiento a una nueva persona que esté integrada por dos o más, ya que hablamos de sociedades anónimas, hablamos también de personas jurídicas en el ámbito civil y en el ámbito mercantil, y todas aquellas que son susceptibles de tener derechos y obligaciones y poseer bienes a nombre de ellos. Dejan de constituir unidad de personas para convertirse en un grupo de personas de donde surge esta persona jurídica abstracta. Ejemplifiquemos rapidito, por lo menos tenemos McDonald's, tenemos Burger King, BMW, y entonces ahí hablamos de personas jurídicas que están integradas en estas sociedades por dos o más personas, finalizando con la existencia individual de cada uno y agrupándose, dándole un nuevo nacimiento a una persona abstracta, pero que aún siendo abstracta es susceptible de tener derechos y obligaciones. Por eso van a ver ustedes que las empresas tienen a su nombre vehículos, tienen a su nombre bienes muebles e inmuebles, y estos son los que utilizan en su diaria actividad. ¿Hasta ahí estamos bien? Continuamos entonces. Hablemos entonces de la primera doctrina, de la que nos leía Yasmín. Esta teoría clásica o del patrimonio o de la personalidad establece que los bienes son inseparables de las personas a quienes pertenecen. Por consiguiente, cuando hablamos de esta teoría clásica, establece que toda persona, sea individual o sea jurídica, va a tener bienes y obligaciones, y eso va a conformar el patrimonio que le pertenece. Veamos la segunda teoría. Siempre vamos a solicitarle a Yasmín. Sí, teoría número 2, la teoría moderna o del patrimonio afectación. Propone que el patrimonio puede estar afectado a un propósito específico, separando ciertos bienes para fines concretos. Una persona decide abrir una cafetería, para ello destina un local específico, muebles, máquinas de café y dinero en efectivo exclusivamente para este negocio. En este caso, los bienes y recursos que han destinado para la cafetería están afectados a la actividad comercial. Esto significa que esos activos no pueden ser utilizados para otros fines como gastos personales. Ok, muy bien. Veamos entonces lo que establece el patrimonio de la afectación. Indica que el patrimonio sigue siendo de la persona, sea esta individual, sea esta jurídica, pero que del mismo patrimonio puede destinar ciertos bienes para fines específicos. Y por ahí establece precisamente de una persona que gana, por ejemplo, 5,000 quetzales y destina mes a mes 1,000 quetzales a la cuenta de ahorro porque la tiene enfocada en viajar cada año. Entonces al final va a tener 12,000 quetzales y va a buscar un lugar al que pueda llegar o conocer por primera vez con esos 12,000 quetzales. Entonces está afectando esos bienes, ese patrimonio que tiene con un fin determinado. Igual las personas que crean una empresa, las personas que destinan ciertos bienes incluso para caridad pública. Entonces estamos estableciendo que cuando hablamos de esa teoría moderna o del patrimonio de la afectación, queda a juicio de cada una de las personas establecer el destino que le va a dar a las mismas. A ver, Catherine. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. También esta teoría sostiene que el patrimonio puede dividirse o puede transferirse.
De hecho, cuando hablamos de la división y la transmisión del patrimonio, no estaríamos hablando de la afectación, que podríamos destinarlo, por ejemplo, a un patrimonio para garantizar una deuda, como el tema de una hipoteca o una prenda. Esto también podría afectar el patrimonio, pero sigue siendo nuestro. En el momento en que nosotros dividimos el patrimonio y ya la totalidad del patrimonio no es nuestro, ahí estamos hablando de que ya no tenemos el 100% del patrimonio. Establezcamos o ejemplifiquemos, Catherine. Usted y yo somos copropietarias de un bien inmueble. Usted decide venderme a mí ese 50% del bien inmueble y tiene una necesidad, me lo da un poco más barato del precio normal, y cuando yo lo tengo a mi poder, ese patrimonio desaparece del suyo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la afectación, es el destino que le vamos a dar, pero siendo siempre patrimonio nuestro. ¿Sí? Gracias. Ok. Cualquier duda, vamos pausando y establecemos. Veamos entonces, por aquí les dejo una imagen: activo, todos los bienes y derechos; pasivo, deudas y obligaciones. Y eventualmente estas deudas y obligaciones ambos forman la totalidad del patrimonio. Edgar, adelante. Buenas noches, compañeros, licenciada. Dice que yo estaba, entre mis apuntes que tengo, dice que también puede ser una incomunidad ganancial dentro del matrimonio, el personal y el patrimonio conyugal. No sé si estoy bien. El patrimonio conyugal pertenece básicamente al matrimonio. Es uno de las formas en las que se crea un nuevo patrimonio que no es específicamente personal, sino pues es de ambos. Entonces, cuando un bien es de ambos, dentro del activo, dentro del patrimonio personal, vamos a encontrar que es el 50% de un bien que compraron, entonces un 50% pertenece al patrimonio individual de la persona. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? Bueno, hasta Emanuel. Buenas noches, licenciada. Yo sí tengo una duda en cuanto a la diferenciación de la teoría clásica con la moderna. Lo que logro entender es que en la moderna destinamos entonces nuestro patrimonio o parte de nuestro patrimonio a una parte en específica, y en la clásica no hay destino, o sea, todo el patrimonio es nuestro, por así decirlo. De hecho, en ambas, vamos a regresar, y en ambas corrientes o en ambas teorías, el patrimonio pertenece a la persona. Lo único es que cuando habla del enfoque de la teoría clásica, habla que el patrimonio es personal. Entonces, todo lo que una persona tiene le va a pertenecer a él mientras no tome alguna decisión de cambio, de enajenación o de las diferentes figuras traslativas de dominio. Y la teoría moderna establece que de ese patrimonio que pertenece a una persona puede destinar una parte para un fin específico. Y entonces, por ejemplo, yo tengo que organizar mi presupuesto y tengo 12,000 quetzales mensuales. En la teoría clásica, esos 12,000 quetzales son míos y yo puedo hacer con ellos lo que quiera. En la teoría moderna, como a mí me gusta viajar, destino 2,000 quetzales mensuales para mi próximo viaje, y entonces en esta teoría moderna, mi patrimonio de 12,000 se convierte en 10,000, porque esos 2,000 quetzales que yo voy a ahorrar siguen siendo míos, pero no los puedo tocar, porque están destinados para algo específico. No sé si eso le aclara un poco más. Sí, licenciada, bastante. Muchas gracias. Ok, muy bien. Veamos, por aquí tenía un mensaje, implica Marlon. Establece que si el matrimonio puede considerarse como una persona jurídica, no. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen con los fines que están establecidos en el Código Civil. No es una persona jurídica. Indiqué que la persona jurídica
es un conglomerado de 2 o más personas que eventualmente deciden crear una figura abstracta. Y entonces ahí hablábamos, por ejemplo, las sociedades. Todos nosotros los que estamos conectados el día de hoy, decidimos hacer una sociedad anónima que se va a denominar Patito Sociedad Anónima. Pero todos somos dueños de esa sociedad. Hay 83 acciones y todos tenemos una acción. Pero Patitos tiene una casa, Patitos tiene un carro registrado a nombre de él, porque tiene una personalidad propia diferente a la de cada uno de sus miembros. En ese sentido, son personas abstractas porque no tienen existencia real como nosotros, personas individuales, sino fue creado, fue unido y fue constituido de acuerdo a los estándares que establecen el Código Civil y el Código de Comercio. El de Comercio, cuando hablamos de sociedades mercantiles, y el Código Civil, cuando hablamos de sociedades civiles, como las fundaciones, como las iglesias, por ejemplo. ¿Más claro ahí? Pregunto. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, gracias. Por acá Marlon Alexander indica que de igual manera al destinar algo, por ejemplo, para la compra de un bien, se gasta 2,000 quetzales en comida, pero tiene 2,000 en comida hasta que se la gaste. Pero el patrimonio, cuando hablamos de esos bienes, hasta que usted se la gaste, va a tener ese patrimonio, sí, es correcto, pero cuando usted lo tiene destinado para algo específico como comida, ya no lo puede utilizar para algo más. Entonces, la idea es que en la clásica, lo que ustedes tienen como personas individuales les pertenece, y cuando hablamos de la teoría moderna, habla de que de ese patrimonio se afecta un porcentaje para un fin específico y eso hace que su patrimonio se vea limitado. Continuamos entonces. Hablemos un poquito de los elementos del patrimonio. Edgar, ¿me apoya con lectura? Como se usa, licenciada, elementos del patrimonio, derechos reales. El derecho real es el poder jurídico que se ejerce en forma directa o inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros. Otorgan a su titular una relación directa con un bien como la propiedad o el usufructo. La propiedad de un terreno son elementos del derecho real. A. La existencia de un poder jurídico. B. La forma de ejercicio de este poder en relación directa e inmediata entre el particular y la cosa. C. La naturaleza económica del poder jurídico que permite aprovechamiento total o parcial de la misma. D. La oponibilidad respecto a terceros para que el derecho se caracterice como absoluto, valedero, erga omnes, frente a todos. 2. Derechos personales. Hasta ahí. Quedémonos en... Gracias, Edgar. Nos quedamos entonces en los elementos del patrimonio y hablamos básicamente el derecho real, el poder jurídico, esa facultad que nos otorga la ley para ejercer todos esos derechos que tenemos para un bien, dentro de un bien, sean estos de un aprovechamiento total o puede ser parcial. Establece cuando es oponible a terceros es que podemos pelearlos contra quien sea porque somos titulares de ese derecho. Alguien que eventualmente nos quiera quitar un bien, podemos colocar una denuncia, utilizar las diferentes ramas del derecho, las diferentes materias, depende qué es lo que se nos esté vedando en cuanto a los bienes que tenemos. Ejemplo por aquí, la propiedad de un terreno. A mí me encantaría que levantaran su mano a ver José Paniagua.
A ver, José, me gustaría que se pronunciara. Tiene una definición: poder inmediato y directo sobre una cosa, sobre un bien. Ese elemento, ese derecho real. Y primero, la existencia, veamos como elementos específicos, la existencia de ese poder jurídico. Entonces, ese derecho es ese derecho que nos asiste, que es inmediato y que podemos tener sobre cualquier bien. Después tenemos la forma del ejercicio de ese poder en relación directa o inmediata entre nosotros, las personas y las cosas. Por ejemplo, podríamos ser beneficiados, nos pueden entregar una herencia y entonces ahí tendríamos básicamente la forma en que ese bien llegó a nosotros. Vamos a darnos cuenta que cuando nosotros podemos tener la libre disposición, uso, goce, disfrute de algo, pues existe ese poder jurídico sobre esos bienes. Establece también la naturaleza económica que permite el aprovechamiento total o parcial de la misma. Veamos entonces, ¿ustedes creen que el usufructo podría ser parte de un patrimonio? ¿Sí o no y por qué? Yo opino que no, licenciada, porque el usufructo es el uso o disfrute de algo que no es nuestro y el patrimonio es 100% nuestro. Ok, muy bien. Pero veamos lo que el usufructo. Edgar, por favor, puede apagar su micrófono. Gracias. Veamos lo que el usufructo permite. El usufructo permite el aprovechamiento de los bienes y las cosas. Si yo tengo un usufructo, un bien inmueble, y eso me permite de generar una renta de 1,000 quetzales, esos 1,000 quetzales pertenecen a mi patrimonio. Entonces, la idea es que estos bienes, la casa no es mía, no forma parte del patrimonio, pero el usufructo que tengo sobre ese bien inmueble me genera a mí un ingreso que sí forma parte de mi patrimonio. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos que el patrimonio precisamente son todos los bienes y derechos, el usufructo es un derecho que yo tengo sobre un bien que le pertenece a otra persona. ¿Estamos bien? Necesito que se vayan familiarizando con estas figuras. Licenciada, perdone la interrupción. Entonces, A ver, respondiendo a la pregunta que usted decía sobre si el usufructo podría ser parte de un patrimonio, entonces la respuesta es sí, ¿verdad? Ya con esta explicación que usted nos brindó. Correcto, porque el usufructo es un derecho y el patrimonio está formado por bienes y derechos y obligaciones y deudas. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Suseli, creo que... Bueno, tenemos después el tema de la oponibilidad respecto a terceros y básicamente es que es valedero erga omnes. Esto quiere decir que nadie nos puede quitar el derecho que nos corresponde y que lo podemos pelear contra terceros. Por ahí si hablamos de bienes muebles, la entrega de cosas, si hablamos de bienes inmuebles, los diferentes procesos que se ven en el derecho civil para la obtención de restitución de bienes inmuebles en caso de que alguna persona haya querido anómalamente apropiarse de estos mismos. Y veamos entonces, ya tenemos el derecho real, ese poder jurídico que tiene esos elementos específicos. Veamos ahora los derechos personales. Continuamos, Edgar, por favor. Está bien, licenciada. Derechos personales. El derecho personal, la escuela clásica, no encuentra ninguna de las características señaladas. Define el derecho de crédito o personal como la relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención del carácter patrimonial o moral
son derechos que permiten a una persona exigir a otra el cumplimiento de una obligación. Un contrato de alquiler que obliga al arrendamiento a pagar rentas. ¿Hasta ahí, licenciado? Sí, hasta ahí, gracias. José Paniagua, adelante. Buenas noches, licenciada. Buenas Yo noches. tengo una definición de derechos personales, que es facultad que tiene una persona como sujeto activo o acreedor de exigir a otra persona como sujeto pasivo el cumplimiento de una obligación que está ella contraído con ella. Ok, muy bien. Expliquemos cada uno de esos elementos, José. José. Ok, no tenemos a José, sigue con su mano. Considero que tuvo problema con su micrófono. Veamos entonces, ese derecho personal, esa facultad que tiene una persona de exigir de otra el cumplimiento de una obligación con relación, obviamente, a sus bienes, a su patrimonio. Y cuando hablamos de esta relación jurídica, de esa facultad de exigir la prestación o abstención de carácter patrimonial o moral. Cuando hablamos de moral, podríamos establecer, por ejemplo, la simple promesa realizada en cuanto a la revelación de algún secreto. Entonces, cuando hablamos abstención de carácter patrimonial o moral, si yo ejerzo un contrato de arrendamiento con una persona, yo soy la dueña del inmueble y le prohíbo a mi inquilino que se abstenga de introducir en mi casa sustancias nocivas o tóxicas. Entonces ahí tenemos esa relación jurídica. Primero nos la otorga el contrato de arrendamiento, la obligatoriedad que va a tener el inquilino o el arrendatario de cumplir con todas las condiciones que yo le solicité como arrendante de un bien. Entonces hablamos de derechos personales en relación a los bienes que pertenecen o al patrimonio que pertenece a una de ellas. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Muy bien. Hablemos un poquito de los elementos del derecho personal. Y para eso vamos a pedirle a, ya me empieza a gustar, Zoila, ¿nos puede apoyar, por favor? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Perdón, se me trabó un poquito, ¿me podría volver a repetir? Ok, si nos puede apoyar con la lectura de los elementos del derecho personal. Sí, dice, los elementos del derecho personal son A, una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo, B, la facultad que nace de la relación jurídica a favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor, C, el objetivo de esa relación jurídica consiste en una prestación o abstención de carácter patrimonial o simplemente moral. Un ejemplo de una relación jurídica que implica una prestación de carácter moral es el compromiso de no difundir información confidencial. Ok, muchísimas gracias, Zoila. Entonces tenemos ahí una relación jurídica, un contrato, un nexo que une a un acreedor con un deudor. Y ahí estamos básicamente las dos personas que pueden ser sujetos de estos elementos de derecho personal. Después, esa facultad que nace de esa relación jurídica para que uno pueda exigir de otro los cumplimientos y los acuerdos que nacen de ese contrato, de esa relación. Y C, el objeto de esa relación, que va a ser una prestación o una abstención de carácter patrimonial. Quiere decir, uno de los dos es el dueño de ese patrimonio, sobre ese patrimonio realizan un contrato, una relación jurídica de cualquier naturaleza en la que uno tiene el derecho y el otro la obligación. ¿Estamos bien? Cuando hablamos que pueden ser de carácter patrimonial o de carácter moral, cuando hablamos de patrimonial, establecemos precisamente ese ejercicio directo sobre que si mi
arrendatario no paga la renta, yo estoy en la facultad de decirle que se vaya para que llegue otra persona y pues me genere ese ingreso mensual. Y cuando hablamos de la moralidad no tiene un valor económico, es simplemente una condición, un compromiso adquirido entre dos personas y en este caso no difundir información confidencial. Vamos entonces, hablemos de la preferencia en el derecho real que se rige por dos principios específicos. Vamos a solicitarle a Willy. Willy, ¿lo tenemos con nosotros? Sí, licenciada, dígame. ¿Fuera tan amable de leernos en la pantalla el número 1, por favor? Está bien, con gusto. Primero en tiempo, primero en derecho. Este principio establece que dentro de la misma categoría de derechos reales, el derecho que se establece primero tiene preferencia sobre los que se constituye después. Ana registra la hipoteca de su casa el 1 de enero y después Juan registra la hipoteca sobre la misma casa el 15 de enero. Según este principio, la hipoteca de Ana tiene preferencia sobre la de Juan, ya que fue registrada primero. Ok, vamos a pausar ahí para explicar. Esta preferencia de derechos reales, básicamente en el primer principio tenemos primero en tiempo, primero en derecho, y esto quiere decir que sobre un mismo bien que sea objeto de algún tipo de negociación, se va a tomar en cuenta o se le va a dar prioridad al primero que se inscriba. Por eso es que eventualmente un bien inmueble puede tener hasta 3 hipotecas y cada una va a ocupar el lugar de la hipoteca que corresponde según la fecha en la que fue constituido y fue inscrito en el registro. Por eso ocupa el primer lugar, ocupa el segundo lugar, ocupa el tercer lugar y eso es lo que ustedes van a ver cuando eventualmente en el ejercicio de la profesión les entreguen una constancia del registro de la propiedad en donde aparezca básicamente los derechos que tiene una persona y las hipotecas, o sea, las obligaciones que debe en base a préstamos que sobre esa casa haya tenido. Entonces, ¿qué va a pasar si esta persona no paga? Quien va a entrar en primer lugar a iniciar un proceso ejecutivo para lograr el pago de ese préstamo sobre esa casa es la primera persona que inscribió la hipoteca. Si la persona no paga, pues va a salir a pública subasta y la persona que hipotecó en primer lugar va a recuperar su inversión. De lo que sobra de la inversión podría ser, por ejemplo, una persona hipoteca su casa por 50,000 quetzales en la primera hipoteca, por 25,000 en la segunda hipoteca y por 10,000 en la tercera hipoteca. Como la persona obligada no paga, la primera persona inicia un proceso ejecutivo porque hay una garantía, sacan a público remate el bien y logra que por el bien le den 200,000 quetzales. Entonces, como a esta persona le debía 50,000, paga los 50,000 quetzales y tiene básicamente el resto para poder pagarle a la hipoteca 2 y a la hipoteca 3. Y si sobrara algún saldo, pues le quedaría al deudor que por alguna razón no logró pagar las deudas que tenía. Si por el contrario, a la hora de la venta de este inmueble, solo el que ocupa el primer lugar recupera su inversión, el que hipotecó por segunda vez y por tercera vez perderían la facultad y el derecho sobre el mismo bien porque una vez que se logre vender y quien hipotecó por primera vez asuma el derecho y el bien ya no pertenece a la persona que lo hipotecó en la segunda vez y en la tercera vez, pues estas personas carecen de derecho para poder ejecutar sobre esta misma casa, perderían el dinero que invirtieron. Es por eso que todos los préstamos con garantía hipotecaria deben de ocupar el primer lugar y ningún banco, ninguna persona hipoteca como en segundo lugar. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, muy bien. Hablemos entonces de del segundo principio
Y le vamos a pedir a Alejandra Pérez que nos apoye con la lectura. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Alejandra. Mejor calidad del derecho real. Cuando hay derechos reales de diferentes categorías, el de mejor calidad tiene preferencia sin importar el tiempo en que fueron constituidos. Esto significa que un derecho superior prevalece sobre uno inferior. Pedro tiene un derecho de usufructo sobre un terreno, que es derecho real de calidad superior. Y María tiene un derecho de servidumbre sobre el mismo terreno, que es un derecho real de calidad interior. Aunque la servidumbre de María se constituyó antes que el usufructo de Pedro, el usufructo de Pedro tiene preferencia porque es de mejor calidad. Gracias, Alejandro. Entonces vamos a entender que también vamos a clasificar dentro de la doctrina este principio de mejor calidad del derecho real. Y aquí es que dependiendo del tipo de derecho que hay sobre los bienes, entonces se va a determinar cuál prevalece por grado de importancia sobre un inferior. Si hablamos de un usufructo y de una servidumbre, si esta servidumbre es de paso, por ejemplo, se establece que tiene más importancia el usufructo de ese bien, tomando en cuenta que la servidumbre, al ser constituida sobre un bien inmueble, va a dar un derecho de paso entre dos predios, un sirviente y un dominante. Ya vieron esto en derecho civil, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ok, muy bien. Entonces, sí van a entender lo que les estoy indicando. Entre los de mejor calidad siempre va a tener preferencia en cuanto al derecho como tal, el que se considere de mejor calidad. En cuanto a esto, sin que el otro se pierda, sino siempre va a existir. Después tenemos la indivisibilidad del patrimonio. Vamos a pedir, por favor, a ver, Marlon. Marlon me pregunta ahí cómo se sabe qué derecho es de mejor calidad. Dependerá del tipo de anotaciones y de los tipos de derecho que se hagan valer, porque una servidumbre no podría pesar más que un usufructo porque caen sobre los mismos bienes, y la servidumbre es constituida como algo necesario en función de las personas que transitan por el lugar. Si hablamos de una servidumbre de paso, por ejemplo. Si hay un predio dominante y uno sirviente, el predio sirviente necesita dejar que utilicen cierta fracción o cierto espacio físico para que puedan llegar al otro terreno por la imposibilidad que tiene este de tener un acceso de salida a calles o avenidas. Y entonces el usufructo le da el poder de goce, disfrute. Entonces el usufructuario podría en algún momento establecer un cobro por esta servidumbre de paso, porque como él tiene el usufructo del terreno y no tiene ninguna limitación, entonces es de mejor calidad o mejor derecho o más importante dentro de la legislación en relación a esto. Ahora, si ustedes me preguntan a mí en la vida práctica, ¿cuándo se ejercita la mejor calidad del derecho real? No. El primero inscrito, primero en derecho, ese sí, definitivamente, porque todos los bienes deben de inscribirse y el primero que inscribe es el que tiene el derecho. En cuanto a la calidad, en la parte real, práctica del derecho, no. Vamos entonces a la indivisibilidad del patrimonio. Por favor, Elisa Mejía. No tenemos a Elisa. ¿Estuardo Lemos? Tampoco. Entonces mejor voy a pedir voluntarios. ¿Puedo leer yo, licenciada? Gracias, Elisa.
Dice, indivisibilidad del patrimonio. Significa que cada persona tiene un solo patrimonio que incluye todos sus derechos y obligaciones. No puede tener múltiples patrimonios separados. Este patrimonio se considera una unidad, es decir, todos los bienes y deudas de una persona están agrupados y vinculados a esa persona. Unicidad. Cada persona tiene un solo patrimonio que abarca todos sus bienes y obligaciones. Agrupación. Todos los derechos y deudas de una persona se agrupan creando un todo que representa su situación económica y legal. Excepciones. Aunque la indivisibilidad es la regla, hay excepciones en casos como patrimonios familiares o mercantiles, donde se pueden gestionar masas de bienes de manera autónoma. Supongamos que Laura tiene una casa, un coche y deudas de tarjeta de crédito. Todo esto forma parte de su patrimonio único. Si Laura intenta vender su coche para pagar sus deudas, no puede hacer esto de manera aislada. Su patrimonio, que incluye todos sus bienes y deudas, se considera en conjunto. Situación de excepción. Si Laura forma una empresa y decide que los bienes de la empresa, como el local y el equipo, estarán separados de su patrimonio personal, esto no significa que tenga dos patrimonios. La empresa puede tener una masa autónoma de bienes, pero legalmente Laura sigue teniendo un solo patrimonio. La indivisibilidad del patrimonio asegura que los derechos y obligaciones de una persona se gestionen como un todo, facilitando la administración de su situación económica y legal. Aunque hay excepciones, el principio fundamental es que cada persona debe tener un solo patrimonio. Gracias por la lectura. Bueno, entonces hablemos de la indivisibilidad. Lo que nos habla es que todos los bienes y derechos forman un solo patrimonio que corresponde a una sola persona. Que dentro de las excepciones se pueden utilizar cierto patrimonio para constituirlos como el patrimonio familiar. La figura legal del patrimonio familiar es la imposibilidad que tiene el dueño del inmueble de poder enajenar, vender o ceder cuando está constituido con un fin específico. Por ejemplo, para la protección de los hijos mientras cumplen la mayoría de edad. Entonces, cuando se constituye un patrimonio familiar, uno de los bienes, en este caso de los padres, del padre o de la madre, es destinado para cobertura de la misma familia y de sus hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. Por eso se constituye por un plazo no menor de 25 años. Así lo establece la ley. Sigue siendo su patrimonio, pero no puede utilizarlo por esa excepción, porque sobre él recae una figura de cuidado. Hablemos un poquito de la subrogación y apoyo con lectura. ¿Ninguno? Es la posibilidad. Es la posibilidad. Levantemos la mano, por favor, gracias. A ver, Andrea, adelante. Subrogación real es la posibilidad de que un bien dentro del patrimonio de una persona sea reemplazado por otro, manteniendo la esencia del derecho que tenía sobre el bien original. Es decir, cuando un bien es sustituido, el nuevo bien toma el lugar del anterior en el patrimonio. Juan tiene un carro que adquirió por 25,000. Luego decide vender este carro y con el dinero obtenido comprar una moto por la misma cantidad. Aquí la subrogación real se aplica porque la moto sustituye al carro en el patrimonio de Juan. Aunque físicamente el carro ya no está, el derecho de propiedad de Juan se ha trasladado a la moto. En términos patrimoniales, Juan sigue teniendo un bien de igual valor y los derechos y obligaciones asociados a su patrimonio se mantienen intactos. La moto ahora ocupa el lugar del carro en su patrimonio. Gracias, Andrea. Entonces, cuando hablamos de la subrogación, va a ser básicamente reemplazar una cosa por otra con el mismo valor para lo que se ve, el patrimonio no se va a ver afectado,
más sí el contenido del patrimonio. Si bien antes era un carro, ahora va a ser una moto, pero el valor es el mismo y el patrimonio permanece intacto. ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos ahora al tema de los bienes. Y vamos con lectura. Levanten la mano, por favor, y quédense conectados con su mano levantada para que yo pueda irles dando participación. Jeremías, gracias. Dos, los bienes. A, definición. Son las cosas que pueden ser objeto de apropiación o base de su derecho, lo que puede constituir objeto de un patrimonio. Siguiente punto, son cosas materiales o inmateriales que pueden ser objeto de propiedad y que tienen un valor económico, pueden ser utilizados, consumidos y disfrutados por las personas. Ok. Inciso B. Hasta ahí lo vamos a dejar, Jeremías, gracias. Entonces tenemos la definición. ¿Qué va a ser un bien? Son cosas. Cosas que son objeto de apropiación, que tienen un monto económico, que pueden ser utilizadas, consumidas, disfrutadas por una persona. Byron, continuemos con la clasificación doctrinaria. Buenas noches, licenciada. Sí, claro. Por su naturaleza, los bienes pueden ser corporales. Son bienes tangibles que se pueden tocar, una casa, un vestido, una pelota. Incorporales son bienes intangibles, los que no se pueden tocar, derechos de autor, acciones de una empresa. Ok, gracias, Byron. Entonces tenemos el punto número 1, que sería por la naturaleza, corpóreo, todo lo que podemos tocar, todo lo físico, todo lo que tiene una existencia, que puede ser determinada a través de nuestros sentidos. Y los incorpóreos, que son intangibles, o sea, que no tienen existencia propia, por ahí derechos de autor, de propiedad intelectual. Vamos a ver, por acá Nehemías me está preguntando si con el tema de la subrogación puede cambiar un bien por otro siempre que sea del mismo valor. Es correcto, uno sustituye al otro, entonces los bienes siguen siendo los mismos si no hay afectación de patrimonio. Pueden ser de diferente especie, pero del mismo valor. Porque si no, el patrimonio se ve afectado y si tenía 10,000 quetzales y vendí un carro que me costó 5,000 para comprar uno de 10,000, entonces se ve afectado el patrimonio y no hay subrogación de uno por otro bajo el mismo valor. Cuando establece aquí también Nehemías que pero qué nombre recibiría si yo tengo un bien y lo cambio por otro que sea de menor o mayor valor. Pues obviamente ahí lo que estamos haciendo es erogando o sacando de nuestro patrimonio un bien a través de una venta, de una donación, y dependiendo del título por el cual se realice esta condición, pues así serían los cambios que habría que hacer en el patrimonio. Siguen siendo bienes a títulos diferentes. No es lo mismo que usted compre un bien a que herede un bien, porque el monto económico se va a ver beneficiado si usted adquiere una herencia, pero si usted compra un bien y ese bien le va a generar mayor ganancia o depende a qué se va a dedicar usted. Cuando hablamos de la figura de la subrogación es sustituir una por otra, que aunque sean diferentes, conservan el mismo valor. Si vamos a cambiar las formas o queremos comprar, vender bienes de mayor o menor valor, pues ahí sí se va a ver afectado nuestro patrimonio. Puede incrementarse o puede disminuirse. ¿Por qué figuras? Por cualquier figura contractual por las que la ley establece se pueden dar estos cambios. Y por ahí, como les repito, compraventas, donaciones, adjudicaciones en pago,
y muchas figuras que van a ver más adelante en el tema contractual. La compensación, eso es por parte del derecho de obligaciones. Y cuando hablamos de esa compensación, Jeremías por aquí me está en el tema de la compensación, son otras figuras que vamos a ir viendo en el tema de derecho de obligaciones, pero nos interesa establecer lo que el programa nos indica y hacerlo mucho más concreto, porque si no, de cada uno de estos hay más subtemas que podemos ver, pero el tiempo no nos va a dar. Continuamos entonces. Vamos a establecer, por favor, por la determinación de los bienes. Continuamos ahí con el listado de los chicos que me van a colaborar. Marlon, por favor. Marlon, Alexander López Girón. Sí, aquí estoy, licenciada, me escucha. Gracias, sí. Entonces, por su determinación, los bienes pueden ser específicos, bienes que tienen características únicas, un cuadro de un artista específico, o genéricos, bienes que son intercambiables y no tienen características únicas, un saco de arroz. ¿Continúo, licenciada? Sí, por favor. Por sus posibilidades de uso repetido, los bienes pueden ser consumibles, aquellos en los que su uso altera su sustancia de tal manera que impide su ulterior aprovechamiento, se agotan con el uso. Ejemplo, la gasolina, en el artículo 713 del Código Civil. Y no consumibles, aquellos en los cuales, a pesar del uso que de ellos se hace, mantienen su naturaleza intacta, pueden usarse repetidamente sin agotarse. Ejemplo, las máquinas, también en el artículo 713 del Código Civil. Por su posibilidad de sustitución, los bienes pueden ser fungibles, aquellos que por no tener una individualidad propia y determinada pueden ser sustituidos por otros de su mismo género, pueden ser reemplazados por otros de la misma especie. Ejemplo, el dinero, los cereales, artículo 454 del Código Civil. Y no fungibles, los que teniendo una individualidad propia, precisa y concreta no pueden ser representados o sustituidos por otros. Son únicos y no pueden ser reemplazados. Ejemplo, una obra de arte original, la Gioconda, artículo 454 del Código Civil. Por la posibilidad de fraccionamiento, los bienes pueden ser divisibles, aquellos que pueden dividirse en partes sin detrimento de su naturaleza, pueden ser divididos sin perder su valor. Ejemplo, una finca rústica o un terreno, e indivisibles, aquellos que no pueden dividirse porque aquello produciría menoscabo en su uso y naturaleza y no se pueden dividir sin perder su valor. Ejemplo, una casa o un cronómetro. Gracias, Marlon. Continuamos, por favor, Emanuel. Muy bien, licenciado. 5, ¿verdad? 6. 6, perdón. 6. Por su existencia en el espacio y posibilidad del desplazamiento, los bienes se dividen en inmuebles o raíces. Son aquellos que no pueden trasladarse de un punto a otro. Artículo 442 del Código Civil. Los bienes inmuebles o raíces se dividen en inmuebles por su naturaleza, suelo y subsuelo, artículo 445, inmuebles por incorporación, los que se hayan unido al suelo de una manera permanente, por ejemplo, edificios o árboles, artículo 447, inmuebles por destino, los que siendo muebles están al servicio de un fondo, ejemplo, semovientes, cuando están al servicio de una finca, artículo 455, inmuebles por analogía, bienes incorpóreos que por constituir derechos sobre bienes inmuebles se asimilan a estos, por ejemplo, una hipoteca, artículo 446, y bienes muebles, artículo 451 del Código Civil, son aquellos que son susceptibles para trasladarse de un punto a otro sin menoscabo de su naturaleza. Por ejemplo, mobiliario de oficina. Ok, muy bien, gracias. Vamos a establecer que el Código Civil establece
las diferentes formas en los que lo que parece ser un bien mueble se va a establecer o se va a determinar como bien inmueble, así que les recomiendo la lectura de estos artículos. Continuamos entonces, Willy, por favor. Con gusto, licenciada. Número 7. Por su constitución y contenido de los bienes pueden ser singulares, que son comprensivos de los simples y los compuestos. Los primeros son aquellos constituidos por un todo orgánico, ejemplo, un caballo; los segundos integrados por la fusión de varios simples, ejemplo, un motor. Universales son los bienes que están constituidos por varios elementos entre los que no existe una vinculación, pero que forman un todo, ejemplo, una biblioteca, un rebaño. No sé si sigo. Sí, por favor, Willy. 8. Por la jerarquía de su relación, los bienes pueden ser principales cuando los bienes son independientes y tienen mayor importancia y valor en relación a otros bienes. Pueden existir por sí solos. Ejemplo, una casa, un vestido en relación a los botones del mismo. Artículos 687 y 691 del Código Civil. Accesorios, cuando los bienes dependen de uno principal y su existencia está condicionada a la existencia principal. Ejemplo, el garaje de la casa. Artículos 688, 692 y 449 del Código Civil. Gracias, Willy. Entonces ahí tenemos diferentes clases por las que eventualmente, vean chicos, ya son la hora, ya son las 8. Tenemos por su existencia en el tiempo los presentes y los futuros. Los presentes van a ser todos aquellos que tenemos. Marlon, voy a agradecer que me apague el micrófono, por favor. Gracias. Futuros, cuando se necesite generar estos mismos bienes a futuro, y aquí hablamos de las cosechas, de la herencia, son bienes que vamos a tener a nuestro nombre a un futuro específico. Por la susceptibilidad del tráfico de los bienes, pueden ser dentro del comercio y fuera del comercio. Y habla básicamente del tráfico mercantil, son de comercio todos los productos que hay en una tienda, por ejemplo, y fuera del comercio los bienes que son también de uso público, como los parques y todos aquellos que no se pueden vender y que la misma ley prohíbe. Y por el carácter a la pertenencia de los bienes, ahí vamos a establecer los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado o de propiedad privada. Los de dominio público son los que pertenecen al Estado a través de sus diferentes entidades descentralizadas y autónomas, y de la propiedad privada, los que pertenecen a los particulares de conformidad con las formas establecidas en la ley. Estuardo. Licenciada, ¿Pregunta o participación? Era pues idea de los dos, no había problema. A ver, vamos con la pregunta. Ayer le comenté acerca de la asignación y usted me comentó que el compañero iba a enviar un video. El video no fue enviado para ver qué pasos a seguir nos faltan para completar la asignación únicamente. Ok. Tenemos ahí a Jonathan. Jonathan, ¿está usted por acá? Buenas noches, licenciada. Fíjese que estoy viendo lo del video, pero pregunté por algo que tal vez fuera más rápido. No sé si pueden ver su asignación en e-cursos. Ahí le aparece la asignación definitiva a la clínica, bueno, perdón, a la escuela. Gracias, Jonathan. Entonces tendrían que entrar a cursos y tienen que tener asignados a su nombre el curso de vacaciones para poder determinar que efectivamente están inscritos. ¿Es correcto, Jonathan? Así es, licenciada. Igualmente sí estoy viendo lo del tema del video, porque no hay mucha gente que tenga esa información ahorita a la mano. Bueno, pero para hacer el video, pero para una confirmación simple y sencilla, sí es meterse a la modalidad de cursos. Le aparece a uno en cursos asignados y le aparece a uno la escuela. Ok, muy bien. Vamos a tratar la manera de apoyarles con eso, pero si todos nos apoyan entrando a la página, verificando en e-cursos que ustedes aparezcan o que les aparezcan a ustedes esos cursos, entonces creo que estaríamos bien ahí. Willy, ¿está levantando su mano? Perdón, licenciado. Ok. Jeremías, ¿algo más?
Sí, líguelo para la lectura que estaba pendiente. Va, lo tengo a usted para mañana. A ver, Claudia. Buenas noches, licenciada. Solo para recordar, sí, este archivo que está compartiendo, sí lo va a pasar por Classroom, dijo, ¿verdad? Sí, lo voy a colocar ahorita que termine la clase. Lo voy a mandar para que ustedes lo tengan. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces tenemos en la Gracias, literal... Ok, muy bien. Tenemos en la literal C la clasificación que está contenida en el Código Civil. Tenemos cosas apropiables, cosas fuera de comercio, bienes inmuebles, muebles fungibles, no fungibles, de dominio público, nacionales de uso común, nacionales de uso no común, bienes de propiedad privada. Y ahí está básicamente los artículos del Código Civil. En cuanto a la importancia de la clasificación y la aplicación a los casos concretos, pues lo que va a tener relevancia son los modos en que se adquiere la propiedad. Ahí tenemos los modos originarios y los modos derivativos. Van a ser originados cuando la adquisición de esta propiedad se realiza sin existir relación jurídica anterior con el propietario. La usucapión o prescripción adquisitiva. Entonces nos vamos a dar cuenta que lo vamos a ver más adelante, pero eso queda a manera de ejemplo. La ocupación de un mueble que no ha pertenecido a nadie, el hecho de estar determinado tiempo teniendo la legítima posesión, y los modos derivativos cuando eventualmente se realiza una compraventa o una donación, y estos modos originarios van a ser esos en donde no hay relaciones entre las personas que eventualmente han tenido esos bienes con anterioridad, y los derivativos, pues existe un contrato, una relación jurídica establecida en la ley por la cual una persona adquiere los bienes a título de dueño. El Código Civil no hace ninguna clasificación y vamos a verlos más adelante, que solamente están enumerados sin orden previamente establecido. Y les dejo por acá a mí me encanta mucho colocar siempre mensajitos, frases, y aquí dice: la única cosa que cae del cielo es la lluvia. Si quieres algo, haz que suceda. Entiendo que están cansados, que vienen de trabajar, pero creo que el gran esfuerzo que están haciendo va a tener su recompensa, porque para llegar a cumplir su meta, pues tienen que esforzarse. Para el día de mañana tenemos los siguientes temas para que ustedes puedan compartirlos, y nos vamos a ir básicamente a ver los siguientes temas ya en forma más específica. Y hablamos que vamos a hablar de la propiedad y los demás derechos reales. En esa les voy a compartir ahorita, aquí está, aquí se lo estamos compartiendo. Entonces terminamos acá en el numeral 2, vamos a desarrollar el módulo 2. Y el numeral 4, que habla también de la propiedad. Para el día de mañana, la misma temática, ustedes van a leer, a desarrollar estos temas de forma general en el cuaderno. Yo les voy a pasar el folleto ya completo el día de mañana cuando lo analicemos. ¿Estamos bien? Artículos de los artículos 442 al 463, creo que esos fueron los que vimos ahorita. Dentro de esta misma clasificación vamos a extendernos un poquito para seguir analizando. Y después vamos a tener lo que les decía en el numeral 5, los modos de adquirir la propiedad. Y ahí están los originarios, los derivados, que los vamos a dar en forma más específica. Entonces, para el día de mañana vamos a realizar en el cuaderno. Recuérdense que yo no les dije que lo subieran, sino que lo realicen en el cuaderno, porque el día del examen voy a revisar las tareas que han hecho en el cuaderno. Entonces van a desarrollar el numeral 3 y el numeral 4 de la guía que ya tienen. Eso sería para mañana. Yo les paso ahorita, terminando con ustedes, a la plataforma
el documento. Ya sí, Lucrecia, ya pasaron el enlace. Así que sería todo por este día, chicos. Que tengan una feliz noche, que descansen por ahí, hagan sus tareas, lean, porque ese es el futuro de nuestra carrera, la lectura. Así que espero que les haya gustado la clase y vamos a seguir teniendo esta forma de realizarla. Así que, por mi parte, muy buenas noches, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo enlace recurrente. Feliz noche. Ok, por favor, buenas noches a todos. Si Gerson estaba levantando su mano. Solo perdone, ¿podrían compartir el enlace de la asistencia por WhatsApp? Ya está en la plataforma, en el mensaje. Ya, gracias. Okay, feliz noche, Lick. Feliz noche, Jeremías, que descanse. Feliz noche para todos. A tomar cafecito, coman rico y pónganse a leer. Gracias, Lick. Feliz noche a todos.